Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3. Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles. El nombre de la unidad es Reacciones Químicas. El tema es 4.7, cálculos estequiométricos con reacciones químicas. Mi equipo está conformado por Acuña Vega Israel, Cruz Contreras Leisley, Maure Ruiz Jesús Mariano y su servidora Martínez Rubio Maribel, impartida por la maestra Xochitl María Salas Guzmán. A continuación, hablarán acerca del tema. Cálculos estequiométricos con reacciones químicas. La estequiometría establece la relación entre moléculas o elementos que constituyen los reactivos de la ecuación química y los productos de reacción. La relación se establece en la relación molar entre los compuestos o elementos que componen la ecuación química. La estequiometría es el estudio de la relación cuantitativa, en sí, cantidad, entre activos y productos de la ecuación química. Se basa en la ecuación de equilibrio. Cuando las reacciones químicas se llevan a cabo en laboratorios, fábricas o en la naturaleza, la cantidad utilizada puede variar mucho, lo que se denomina condición de reacción. La relación estequiométrica nos permitirá comprender la cantidad esperada de producto en una reacción química y sus propiedades únicas. El cálculo del cálculo estequiométrico o la medición adecuada es uno de los mayores pasos dados por la humanidad en el campo de la ciencia y es el marco de la química cuantitativa. Lavoisier, el padre de la química moderna, supo conectar todo el conocimiento cuantitativo de su tiempo con la precisión de las matemáticas. Los datos sobre reactivos y productos generalmente no se expresan en términos de cantidad de sustancias, sino en términos de masa o volumen de soluciones o gases. En la actualidad, los cálculos estequiométricos se utilizan en una variedad de actividades como industrias que desean saber cuántas materias primas deben usarse para obtener una cierta cantidad de productos, médicos que desean calcular cuánto debe consumirse una determinada sustancia, utilizando para administrar a cada paciente y aún sin número de otras aplicaciones. Los coeficientes estequiométricos se usan para balancear la reacción y asegurarnos de que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Indican el número de moles de reactivos y productos, estableciendo las proporciones necesarias para que se lleve a cabo la reacción. Solo pueden modificarse los coeficientes estequiométricos, no los subíndices de los reactivos o productos para balancear la reacción. Se recomienda realizar los cálculos estequiométricos en base a moles de reactivos y productos. Reacción óxido-reducción electroquímica. Las reacciones de reducción-oxidación son las reacciones de transferencia de electrones. Esta transferencia se produce entre un conjunto de elementos químicos, uno oxidante y uno reductor, una forma reducida y una forma oxidada respectivamente. En dichas reacciones, la energía liberada de una reacción espontánea se convierte en electricidad o bien se puede aprovechar para inducir una reacción química no espontánea, como se muestra en la siguiente imagen, en la que está la oxidación, que es el compuesto A que pierde electrones, que está del lado izquierdo, el agente reductor, y del lado derecho está el oxidado, mientras abajo tenemos la combinación de la reducción, que es el compuesto B, el que gana electrones, que del lado izquierdo representa el agente oxidante y del lado derecho el reducido. Prácticamente todos los procesos que proporcionan energía para calentar cosas, dar potencia a los vehículos y permiten que las personas trabajen y jueguen dependen de reacciones de óxido-reducción. Cada vez que se enciende un automóvil o una calculadora, se mira un reloj digital o se escucha radio en la playa.
se depende de una reacción de óxido-reducción que da potencia a las baterías que usan estos dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo del azufre más el hierro que produce el sulfuro de hierro. El balancer por óxido-reducción, o también llamado redox, existe una gran cantidad de reacciones químicas en las que hay elementos que cambian su número de oxidación, lo cual implica que se lleva a cabo una transferencia de electrones en la que un elemento se oxida, quiere decir que pierde electrones. A este tipo de reacciones se les conoce como óxido-reducción o redox. Anteriormente, la oxidación o adición de oxígeno y la reducción, que viene siendo el traslado de oxígeno, estaban relacionadas con compuestos que aumentaban o disminuían su cantidad de oxígenos, como por ejemplo, tenemos el fierro más el oxígeno, que da el óxido de fierro. La siguiente fórmula química que viene siendo que muestra en la pantalla y dice que en la primera reacción el hierro se oxida ya que se adicionan oxígenos y en la segunda el cobre se reduce, puesto que se trasladan oxígenos a otro átomo. Aunque esto es válido, existen otras reacciones en las que no interviene el oxígeno y sin embargo los elementos de sus compuestos se oxidan y se reducen. En la actualidad empleamos el concepto de pérdida y ganancia de electrones con mayor profundidad, dado que abarca una mayor cantidad de reacciones químicas. A la pérdida de electrones se les llama oxidación y a la ganancia de electrones reducción, como se muestra en la siguiente imagen. Las reacciones de reducción-oxidación son las reacciones de transferencia de electrones. Esta transferencia se produce entre un conjunto de elementos químicos, uno oxidante y uno reductor. En dichas reacciones, la energía liberada de una reacción espontánea se convierte en electricidad o bien se puede aprovechar para inducir una reacción química no espontánea. Electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas no se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. Conceptos de oxidación-reducción. Las reacciones de oxidación-reducción constituyen la base de una parte de la química, llamada electroquímica, la cual estudia la conversión de la energía química en eléctrica y viceversa. Los procesos electroquímicos pueden llevarse a cabo en una pila voltaica o galvánica, donde a partir de una reacción redox espontánea se origina una corriente eléctrica. Una pila electrolítica, donde mediante la aplicación de una corriente eléctrica se produce una reacción redox no espontánea. Las aplicaciones de estos procesos son numerosas, bien en la construcción de pilas o acumuladores eléctricos, bien en electrodeposición u obtención de metales. Su estudio facilita la comprensión y la sistematización de los fenómenos de óxido-reducción. La oxidación y la reducción ocurren a la vez, en la misma reacción. No se puede producir una sin la otra. No hay cambio neto de E en una reacción redox. Los E negativos aparecen a la derecha de la semirreacción de oxidación y a la izquierda en la semirreacción de reducción, como se puede apreciar en la imagen. Fuerza electromotriz en una celda electroquímica. La celda electroquímica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea.
en donde la sustancia oxidante está separada de la reductora de manera de que los electrones deben atravesar un alambre de una sustancia reductora hacia la oxidante. En una celda, el agente reductor pierde electrones, por tanto no se oxida. El electrodo donde se verifica la oxidación se llama ánodo. En el otro electrodo, la sustancia oxidante gana electrones y por lo tanto se reduce. El electrodo en que se verifica la reducción se llama cátodo. La construcción de una celda electroquímica viene siendo por el potencial de un circuito cerrado, que viene siendo es que el valor de la fuerza electromotriz medido. Esta celda se denomina planostática, como la que se muestra en la imagen. Los tipos de celda: cuba electrolítica, mostrando los electrodos y la fuente de alimentación que genera corriente eléctrica. La celda voltaica, transformada en una reacción química espontánea en una corriente eléctrica, como las pilas y baterías. También recibe el nombre de celdas galvánicas, pila galvánica o pila voltaica. Las celdas electrolíticas transforman una corriente eléctrica en una reacción química de oxidación, oxidación, reducción o redox, que no tiene lugar en modo espontáneo. En muchas de estas reacciones se descompone una sustancia química. Por lo dicho, este proceso recibe el nombre de electrólisis. También reciben el nombre de celda electrolítica o cuba electrolítica. A diferencia de una celda voltaica, en la celda electrolítica los dos electrodos no necesitan estar separados, por lo que hay un solo recipiente que tiene lugar a las dos semireacciones. Procesos electroquímicos. Estas son las reacciones oxidorreducción, en las cuales la energía libera una reacción espontánea, como se explicó anteriormente, se convierte en electricidad o viceversa. La energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Reacción redox son aquellas las cuales una o más sustancias intervienen y modifican un estado de oxidación. En la mayoría de las aplicaciones en el sistema reaccionante está contenido en una celda electroquímica. Una celda electroquímica, como se muestra aquí en la oxidación de un cátodo, en este caso de zinc, y la reducción de un cátodo, que viene siendo el cátodo, viene siendo cobre. El puente que se muestra es un puente salino y los tampones son de algodón. Las soluciones vienen siendo una de el zinc se oxida y el ánodo, que viene siendo cobre, se reduce. Y aquí tenemos la bibliografía en la cual consultamos la información. Espero que haya quedado claro el tema. Gracias.